Hola amigos de Librolandia, yo soy Carlos y hoy tengo como invitado a Eduardo Lores, autor de Nada Mejor Hemos Sido, un libro muy interesante y que además el personaje principal lleva mi apellido y por cosas inusuales me llamó mucho la atención para poder leerlo porque nunca he visto mi apellido en un libro, entonces, bueno, me llamó la atención y me llevaba una gran sorpresa que es una lectura muy ágil, muy sencilla de leer y también tiene unos giros de la trama, pero para esto nos va a explicar Eduardo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué dices? Eduardo, este libro que aún lo sigo leyendo, me tiene muy entretenido y que tenemos al protagonista con amnesia, está descubriendo quién es y también en el proceso se da cuenta que su vida no es tan bonita que digamos. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo concebiste toda esta historia? Mira, la verdad que no podría decirte, porque yo no trabajo digamos, una maqueta previa, pero lo que sí me he dado cuenta es que muchos de estos contenidos que hay en la historia de este personaje tienen que ver con mi vida, obviamente, con mis viajes, mis lecturas y en realidad el entorno. Hay amigos que están ahí presentes, hay familiares inclusive que están presentes ahí. Y entonces todos esos elementos los tenemos como, los he sentido yo como recursos, ¿no? Que estaban como buscando su forma de aparecer, ¿no? Hablábamos de caleidoscopio en una reunión anterior, y es eso, ¿no? Son como fragmentitos que están buscando encontrarse nuevamente para decir algo. Y yo soy el primer sorprendido por lo que aparece, por lo que dice mi propio personaje. Mi propio personaje no es una creación total mía, ¿no? Es una creación de todas estas influencias que de alguna forma encuentran en la necesidad de aparecer como un ente verosímil y existente, la unidad, ¿no? O sea, va encontrando su unidad. Sí. Algo que también me llamó la atención y que de repente a muchos lectores les ha fascinado es el comienzo, porque tenemos al personaje, comienza contándonos que está postrado en una cama porque ha tenido un accidente y ha perdido la memoria. Eso es lo que de repente a muchos nos gusta porque vamos uniendo, de repente el personaje es bueno, es malo, su esposa murió, viene su suegro y como que no lo trata mal, y entonces como que se va maquinando que aquí hay algo malo, por aquí el personaje. Entonces, esas novelas, esas partes enseñan a que de repente poder maquinar, ¿no? Que quién es malo, quién es bueno, por ahí como para soltar la imaginación de cada lector. Sí, yo creo que en el arte el juego es importantísimo, ¿no? El uso de la palabra, por ejemplo, en inglés, de play, ¿no? Play vinculado al teatro y a todo eso. Hay bastante de dramatismo en la obra y esto del juego, ¿no? O sea, es jugar también con el lector. Cuando llegues a la parte en rojo, hay una pequeña reflexión sobre el tenis y la literatura y cómo el autor juega con el lector, ¿no? Es como si el lector fuera el sparring y entonces requiere de la respuesta del otro. O sea, le va dando ciertas pautas, se la va poniendo difícil, en algunos momentos a veces se la pone fácil. Es un diálogo, en el fondo es un diálogo. La lectura es un diálogo y es por eso que al final estos señores que los tengo acá atrás, los considero mis amigos. Es igual que los que tienes tú allá, probablemente, atrás de ti. Son amigos con los que uno dialoga y aprende y juega, ¿no? Especialmente juega y se deleita, porque el tema del deleite es fundamental en el arte. No hay que olvidarnos de eso. Ese era uno de los grandes temas de la modernidad, ¿no? Digamos, del iluminismo, de Kant y toda su teoría del gusto, ¿no? O sea, Eduardo, antes de continuar la entrevista, quería saber dónde te encuentras. ¿Es tu librería propia? ¿Estás en porque no, está muy bonito? esto es un estudio
que hice con diseño propio, digamos, en el techo de mi casa para poder leer, escribir y pintar, ¿no? Básicamente es eso. Y bueno, también es un espacio vacío, taoísta, porque no hay más que eso, o no debiera haber más que eso, pero por ser vacío es muy útil. Así Estamos, de verdad lo que me encanta es la librería, está muy bonito, me llamó mucho la atención porque está todo arriba, está todo empotrado y de verdad estar rodeado de libros y de repente como que despeja, ¿no? Y vas creando todo lo que es tu historia. Como nos comentaste, ¿no? Tiene dos partes, que es blanco y es rojo. ¿Por qué te animaste a seguir la historia? ¿Por qué te animaste a crear rojo? Yo sentía más bien una exigencia, no soy espiritista ni nada, ¿no? Pero digamos, esta mujer que muere al inicio y que casi no sabemos de ella, hay referencias, se habla de ella cuando es chiquita, etcétera, aparece como necesidad en un momento de su juventud, de su postadolescencia, cuando esté estudiando fuera de su lugar. Te has dado cuenta que los lugares no existen. Yo no hablo de ninguno. El único sitio del que se habla es Al Gore. Al Gore, que es digamos, un sitio imaginado, que muy difícil de encontrar, además en el Perú. Yo lo veo más en otros países, en otros lugares, o tal vez en otras zonas que no sea Lima, ¿no? Que tenga las características de Al Gore, ¿no? Entonces surge la necesidad de que esta chica hable, de que esta mujer hable, y habla desde su juventud en otro país, donde esté estudiando, donde ha aceptado que su padre le diga: anda, termina tus estudios allá, separada de Alfredo, que era ya su enamorado, su novio, para que allí madure tu decisión. Y esa decisión, que la va a convertir luego en una obsesión y que de alguna forma va a terminar siendo casi patológica, es una de las fuentes de la parte, digamos, trágica de esta historia, ¿no? Ahora sobre la portada. Ahora sobre la portada, que según tenemos en los créditos de la solapa, pertenece a Fernando de la Jara. Y queremos saber si la portada, ¿cómo la escogiste? Porque la he estado googleando y la encuentro hay otras pinturas similares. Ya. Bueno, Fernando de la Jara es uno de los principales pintores figurativos del Perú actual, ¿no? Él es un amigo mío de hace mucho tiempo. Con él compartimos un proyecto en el Cusco con Arturo Sinclair y otros amigos. Y recuerdo pues haber compartido su estudio. Mientras él pintaba, yo escribía poemas, y de ahí surgió además mi vocación pictórica, ¿no? Si bien siempre la tuve, o sea, nunca dejé el pincel y el lápiz desde kindergarten. ¿Cómo se llama? A Fernando lo tengo muy presente, especialmente cuando quiero expresar a través de imágenes figurativas mi propia sensibilidad, porque en eso coincidimos. Él me ofreció 4 cuadros, ¿no? Yo le conté más o menos la historia, él revisó y le propuse que fuese una de esas 4. Y luego esta la trabajamos con la editorial Planeta y les pareció que esta era la más conveniente. Entonces yo confío plenamente en el profesionalismo de los editores de la casa y creo que sí, funciona bien. Eduardo, ¿qué se viene para ti? ¿Cómo cierras este 2021, un año caótico para muchos artistas, escritores? De repente en pandemia, en todo lo que hemos estado en casa, ¿has escrito alguna historia? ¿Tienes planeado sacar otros libros en los próximos años?
Sí, estoy investigando la historia de un héroe poco conocido, si bien está en el panteón de los héroes, lo conocen poco, eh, que combatió en Junín y en Ayacucho, y voy a seguir mi investigación. He estado ya en su zona de origen, en el norte. Voy a volver a un poco más al norte, donde luego tuvo un trabajo, una hacienda, y voy a viajar a Junín también, donde ahí es donde hace su gran acto heroico. Quiero estar muy empapado de lo visual, como te decía, y también de las anécdotas que han quedado en torno a este personaje casi mítico, pero no es el mítico por famoso, sino más bien por poco conocido, ¿no? Que se pasan la voz los que saben, así más o menos secreto. Y creo que ya es el momento de que tenga su lugar. Yo no sé si tengo la capacidad de darle su lugar, porque yo, como un buen creativo, siempre dudo en mis capacidades, ¿no? Entonces, por eso para mí una entrevista o una conversación con alguien que ha leído el libro es fundamental, porque ahí me doy cuenta si de alguna forma estoy logrando algo con mi afán. No, y hasta donde he llegado ya estoy por la mitad. La lectura ha sido muy buena, ha sido muy entretenida. He sabido, ya he descubierto algunas cosas que no quiero decir por los spoilers, pero los personajes están muy bien construidos y quería saber por qué, como tú me dijiste que la historia tiene que ver mucho contigo, los personajes. ¿Cómo los escogiste? ¿Cómo puedes escoger sus personalidades? ¿Cómo fue? Van apareciendo, por ejemplo, las tías, ¿no? Las hermanas de Aurora tienen que ver con tías mías, de alguna forma, de alguna manera. El abuelo, o sea, el abuelo de él, de Alfredo, ¿no? El papá de Aurorita, tiene que ver con alguno de los personajes de mi familia también. Ese lugar inexistente, Algor, es una mezcla de varios sitios, algunos cercanos y otros lejanos, que afloran, que aparecen. Entonces, eso es una maravilla, tener recuerdos, tener experiencias, por eso viajar, leer, caminar, salir, conversar, es un acopio continuo de información que en el momento de la creación aparece, surge. Tú no tienes que ir a buscarlo a Wikipedia, a un libro, en una enciclopedia, ya está metido, es parte de tu instrumental y de tus insumos, ¿no? Y ahí están, pues, ¿no? En algunas cosas, digamos, yo homenajeo también a algunos autores, ¿no? Evidentemente a Nabokov está ahí homenajeado, Susskind está de alguna forma, en la segunda parte hasta Dostoyevsky podría estar presente, porque uno queda agradecido con estos monstruos, ¿no? Con estos grandes, y de alguna forma hace su juego, ¿no? su retrueque, y hay algunas películas también. Entonces, es como la pintura, pues tú tienes una paleta, ahí está la paleta, y luego la figura te va pidiendo más de esto, más de lo otro, y va adquiriendo personalidad, verosimilitud, en el mejor de los casos. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por habernos contado un poco de tu libro, Nada Mejor Hemos Sido. Y quería saber por qué el titular, por qué lo llamaste así, Nada Mejor Hemos Sido. Ya que me lo preguntas, hasta ahora no me lo había preguntado nadie, te voy a leer un poema de mi libro Manía, y ahí creo que va a estar la respuesta. ¿Te parece? Claro.
Bien. Ay, ¿cómo hago para...? Ese pato es mi teléfono. A ver, dice así: responsabilidad que nos haga perder la infancia es hábito de los que no hacen al monje disfraz. No somos engranajes de una historia de la producción. Somos lo que hacemos en el ocio. Nada mejor hemos sido que niños en el nido. La historia no nos necesita. El poder será siempre el mismo. Perder la sonrisa es haberlo perdido todo. Ah, claro. Muy interesante. Y creo que tiene que ver algo también con los personajes, porque los personajes se conocen desde muy pequeños. Desde que Alfredo la vio con su amiguita y de ahí quedó impactado, ¿no? De acuerdo. Así es. Listo, Eduardo. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por haberle dado un espacio a este nuevo hijo mío, que ahora y ya vendrán más, supongo, ¿no? Y vendrán más, claro. Bueno, ya estoy yo, pues, digamos, también no es que tenga mucho tiempo por delante, como verás, pero se hace lo que se puede. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por haber estado aquí en Librolandia. Muchas gracias, amigos, por vernos. Y recuerden que Nada Mejor Hemos Sido se encuentra en librerías peruanas, así que cómprenlo porque está muy bueno, yo lo recomiendo. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias, Carlos. Chao. Nos vemos.